Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala hayri halki Muhammadin wa alihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En este cuarto programa sobre los aspectos teológicos en el Islam, desarrollaremos la última parte que está relacionada a las funciones de la teofanía integral. No obstante, hubieron muchas discusiones entre los maestros espirituales de la teosofía islámica y del sufismo en general con respecto a la relación entre el tauhid simple, aquel tauhid de los teólogos racionalistas y que habíamos visto en programas anteriores que estaban dentro de un marco de una teología de tipo catafática. Y la del tauhid integral, aquella, que postulan los teósofos y místicos en el Islam y que más bien tenían una visión de tipo apofática, ¿no? De tipo de una teología negativa. En nuestro último programa también habíamos visto tres categorías de estas aserciones teológicas, a saber, la Makumul Farq, que era la estación de la diferenciación, la Makumul Jam, que era la estación de la integración, y la Makumul Yamul Jam, que era la estación integral de la integración. Pues bien, el camino que conduce a la Makumul Yamul Yam es aquella que sucediendo a la Makumul Yam, es decir, a la estación integral, es decir, a la segunda estación, instaura por fin en su verdad el pluralismo metafísico. Para unos, la Makumul Yamul Yam es la visión simultánea de la esencia única, de la esencia una y de los nombres y atributos divinos múltiples. Es decir, es la visión de la multiplicidad en la unidad. Para otros, es la visión del ser divino en las teofanías múltiples, en la multitud de figuras que revisten los nombres divinos al manifestarse. Es decir, es la visión de la unidad en la multiplicidad. Estas dos interpretaciones se complementan necesariamente una a otra. La ontología de la Makumul Yam, de la segunda, es decir, de la estación de la integración, presupone en el místico la visión simultánea de la unidad en la pluralidad y de la pluralidad en la unidad. Justamente por esta simultaneidad se efectúa la tercera estación, que es la Makumul Yamul Yam, ¿no? Aquella por la que el pluralismo metafísico se encuentra fundado a partir del uno. De este modo se puede vislumbrar lo que significan las categorías fundamentales del tauhid esotérico, es decir, del tauhid en su aspecto ontológico, en sus tres categorías, como bien lo definió el Seyyed Haydar Amuli, Rahmatullah alayhi. Él categorizó este tauhid esotérico en tres puntos. El primero es el tauhid fil dat, ¿no? La unicidad de la esencia. El segundo, el tauhid fil asma wa sifat, que es la unicidad de los nombres y atributos. Y el tercero, el tauhid fil af'al, que es la unicidad de las operaciones. El Seyyed Haydar Amoli construyó la representación imaginal de estas tres categorías del tauhid en tres diagramas que aparece en su tratado An-Nazum Nusus, ¿no? Tratado denominado el texto de los textos. Sin duda, el Seyyed Haydar Amoli fue el teólogo que mejor representó la comunión que se produjo entre el misticismo sufi y la gnosis imamí o la gnosis duodecimana, ¿no? La gnosis imamía. En Persia, durante el siglo XIV de nuestra era.
antes, ¿no?, de que apareciera el chiismo como religión de Estado en el siglo XVI-XVII de nuestra era. Ahora bien, el Seyyed Haider Amoli descifra estas tres categorías. La primera teofanía es la del Tawhid Fildat, que es la teofanía de la esencia a sí misma, del sí divino absoluto a sí mismo. Es el nivel de la presencia o dignidad única. El nivel en que el acto de ser en estado puro no implica ni definición, ni descripción, ni cualificación, como tampoco la unicidad tiene necesidad, ¿no?, aparte de sí misma, de una unidad que le haga ser una, que la determine como unidad, puesto que al contrario, ella es la que unifica a todas las unidades en uno por uno por uno. La segunda teofanía es la del Tawhid fil Asma wa Sifat. Es la teofanía de los nombres y atributos divinos, ¿no? Esta segunda teofanía es la determinación inicial. Aquí la pura esencia única deviene contemplativa, testigo de sí misma, es decir, de sus cognoscibles eternos. Estos son todos los nombres por lo que puede ser nombrada y por consiguiente todos los atributos divinos que designan esos nombres. El contenido metafísico y concreto al que corresponden esos nombres y atributos es lo que se designa como las equeidades eternas. ¿Qué es una equeidad? La equidad es un modo de individuación diferente a una persona o sujeto. En este contexto, las equidades eternas son los arquetipos de todas las existencias concretas individualizadas. Estas equidades eternas responden a la nostalgia de los nombres divinos que aspiran a ser revelados, a ser investidos con existencias concretas que sean sus soportes. La tercera teofanía, que apunta el Seyyed Haider Amoli, es la del Tawhid fil Af'al, que es la teofanía de las operaciones, que es a la vez contemplativa y operativa. Es la manifestación del ser como luz, la teofanía en las formas múltiples de los nombres divinos, formas que son los soportes concretos de las revelaciones de dichos nombres, porque son respectivamente sus operaciones. Esta teofanía, irradiando en formas y figuras teofánicas múltiples, se designa en términos de cosmología sacral como An-Nafusul Rahman, que quiere decir el suspiro del misericordioso. En resumen, la primera teofanía, la del Tawhid Fildat, está en el nivel del misterio de la unidad ahadiyya, de la unidad única, que solo puede delimitar la teología apofática y que está representable por uno, por uno, por uno, ¿no? No olvidemos la fórmula que concierne pues a la Laisa fil wujud siwallah. No hay en el ser más que Allah. La segunda teofanía es la del Tawhid fil Asma wa Sifat, a la que apunta la teología catafática, ¿no? La teología de los doctores de la ley, cuando deduce los nombres y atributos divinos, ¿no? La tercera teofanía es la del Tawhid fil Af'al, que está en el nivel de las operaciones, siendo esas operaciones las propias teofanías. Es el nivel designado como el de la rububiyya, es decir, el de la condición señorial, porque es aquel en que
hace eclosión la pluralidad de los señores divinos, de los arbab. Justamente lo que fundamenta la ontología integral, el pluralismo metafísico, por tanto, el nivel mismo, que es de la ma como el yam, que sucede a la ma como el yam y a la ma como el farc, es pues el desenlace de la cosmogonía del que depende la relación entre la divinidad una unífica y las teofanías múltiples. Ahora bien, la connivencia entre el nombre divino y la equidad eterna en que ese nombre aspira a revelarse, llega a la investidura de ese nombre en una forma de manifestación que le es propia. Se siguen los actos de una cosmogonía basada en la unión teofánica del Lahut y del Nasut, es decir, del nombre divino y de la forma sensible, que es el espejo en el que ese nombre divino se refleja, ¿no? Pues la integridad del nombre divino son los dos juntos, es decir, el Ahut y el Nasut. Su forma de manifestación, no uno sin el otro, ni el otro confundido con el otro. Los dos juntos constituyen la totalidad y la realidad de un nombre divino. Es esta la ontología integral basada pues en la función epifánica, que es el fundamento del secreto de la condición señorial, ¿no? El secreto de la Robubiyya. Un gran místico chiita, como el Sheikh Sahul Tustari, Rahmatullah alayh, define así el secreto en cuestión. Él dice lo siguiente: la condición señorial divina tiene un secreto, y ese eres tú. Si ese tú desapareciera, la condición señorial del Señor divino sería igualmente abolida. Con esto queremos decir que el Sheikh Zahul Tustari nos está indicando pues que nosotros no nos distanciamos en absoluto con el cosmos, que no tenemos lejanía ni somos duales, sino que tenemos una integridad en la que pertenecemos conjuntamente en el cosmos. Y ese es el secreto de la condición señorial. Ese secreto en realidad está en uno mismo. Justamente este secreto no hay que olvidarlo. Así o de esta forma, desaparece el monoteísmo abstracto de los teólogos racionalistas, que oponen un ente divino a un ente creatural. Este es integrado en el advenimiento mismo de la señorialidad de su Señor. Ese es su secreto. En verdad, ese secreto se origina en la determinación inicial con la que hace eclosión la totalidad de los nombres divinos que postulan la multitud de las teofanías. No puede ser salvaguardada más que por la ontología integral, superando toda antinomia de lo uno y lo múltiple, del monoteísmo y del politeísmo. Para la Makumul Yamul Yam, que integra el todo unificado con el todo diversificado, el peligro de la idolatría metafísica, de la confusión entre la unidad del ser y la unidad del ente, como se veía en los místicos sufis, queda entonces descartado. De esta manera, la doctrina del Seyyed Haider al-Amuli concluye pues con una visión totalizadora de una gnosis integral y unificante a la vez. En nuestro siguiente programa, inshallah, vamos a ver un poco más sobre las escuelas teológicas
que hay en el chismo, sobre todo la escuela usulí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. La fata ila Ali, la saifa ila Dulfikar.